Recordemos que después de lo sucedido con Jesucristo, con su crucifixión, todos los apóstoles tuvieron que verse en apuros, perseguidos, y la iglesia primitiva se vio en este estado de persecución. Y muchos tuvieron que salir. Y así de esa forma fue como vimos, como notamos que el evangelio se extendió por las demás partes alrededor, ¿verdad? Entre ellos entonces vamos a ver ahora en lo que son los mártires de Jesús a Bernabé, este mártir, que no fue nombrado, no fue llamado entre los 12, pero después fue llamado a ser apóstol. Vamos a hablar entonces en lo que es Hechos capítulo 4 y versos 36. La palabra de Dios nos dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Amén. Aquí nos habla de Bernabé. Bendito Dios, que el Señor nos hable en esta hora y nos diga algo acerca de este apóstol muy querido, muy apreciado, porque era un buen hombre. Fíjense, él también era llamado el apóstol de la alegría, por su ánimo. Aunque según San Lucas significa el esforzado, el que anima y entusiasma. En el cuerpo de Cristo siempre nos vamos a encontrar a Bernabés. Fíjense qué interesante, porque siempre vamos a encontrar a un hermano que se va a distinguir en medio de todos por esa alegría, ese entusiasmo, ese deseo de servir a los demás y de apoyar a aquellos que verdaderamente tienen interés en trabajar en la obra del Señor, y ellos se niegan a sí mismos por escalar, por subir a un nivel superior, pero permiten, apoyan, ayudan a otros a que vayan escalando en el ministerio. Y Bernabé era uno de ellos. Sí, porque fíjense que Bernabé fue el único que le creyó y confió en Pablo, en el apóstol Pablo. Él fue el que lo llevó y el que habló por él para que los otros apóstoles creyeran en Pablo, que ya no perseguía a la iglesia, que había predicado, ¿verdad?, allá en Damasco, cuando él, tuvo aquel encuentro precioso con el Señor Jesucristo. Hechos 4:34 nos dice una muestra de su amor, de su entrega a la obra. Sí, esto fue lo contrario a lo que hizo Ananías y Zafira. Lo que él hizo fue que vendió su finca y todo lo entregó a los apóstoles para que ellos entregaran a los pobres y a los necesitados todo lo que necesitaban. Esto daba una muestra de amor de lo que era Bernabé. Fíjense, su nombre era José, pero le pusieron Bernabé. Hombre carismático, entusiasta, ayudador a los demás. No solo fue con el apóstol Pablo, sino que también hubo un encuentro en el primer viaje de Pablo. ¿Por qué? Porque si leemos la Biblia, Marcos se regresó y a Pablo esto le molestó. Y en el segundo viaje, Bernabé, porque te dice que Marcos era sobrino de Bernabé. Entonces Bernabé quería que Marcos fuera en el segundo viaje con Pablo, pero Pablo no quiso. Y entonces ahí es donde se dio la división. Entonces Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con Marcos. ¿Y qué pasó? Fíjese, si Bernabé no apoya a Marcos, con el tiempo Marcos se hizo evangelista y escribió el Evangelio de San Marcos. ¿Por qué? Porque hubo Bernabé, un Bernabé que lo apoyó, que creyó en él, que lo instó y que siguió, ¿verdad?, apoyando a todos aquellos que verdaderamente tenían ese espíritu real de Dios, del amor por la obra de Cristo, y que escalaran, dándoles oportunidad. Así que Bernabé se fue también a Tarso con Pablo, fíjense, y después regresaron a Antioquía y ahí estuvieron trabajando, enseñando por un año. Y ahí fue en donde por primera vez se le llamó cristianos
a todos los que profesaban la doctrina del Señor Jesucristo. ¿Qué les parece esto? Muy interesante los datos que tenemos de Bernabé. Bueno, sabemos que él fue elegido para evangelizar por los apóstoles porque vieron en él un buen hombre, una persona que ya vimos todas sus características, y esto ayudó a Bernabé a que fuera tomado como apóstol, ¿verdad? Entre todos ellos. Así que viene lo más triste ahora. Sí, su martirio. Dice que él murió lapidado. Fíjense. Y esto lo hicieron los propios judíos allá en Salamina en el año 63. Así que Bernabé murió lapidado. Pero nos deja una huella a nosotros como Iglesia de Cristo, a que debemos de apoyarnos unos a otros, de que no importa cuál posición nosotros tengamos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en el ministerio, que ayudemos a otros Marcos, a otros, ¿verdad? Que quieran escalar, que quieran aprender más, que sean deseosos de trabajar en la obra del Señor, apoyarlos. Eso es lo que el Señor necesita en su iglesia hoy en día. Lamentablemente eso no se da. Sí, ustedes no me dejarán mentir, que en lugar de apoyar a alguien que verdaderamente tiene ese llamado del Señor, lo que hacen es marginarlo, evitarle las oportunidades de que crezca. Lo dejan sentado ahí en la esquina y no lo apoyan para nada. En cambio, Bernabé, él sí se esforzó porque él era el hijo de consolación. O sea, él consolaba a otros que se sentían marginados. Él los ayudaba a que fueran alguien según el Espíritu Santo le guiaba, porque era una persona llena del Espíritu Santo. Y eso es lo que se requiere en el cuerpo de Cristo hoy en día. Lamentablemente, se escasearon los Bernabés en el cuerpo de Cristo. Pero yo invito a ti, hermano, hermana, que seamos Bernabés. Que si tenemos un puesto grande, como decimos comúnmente ahí en la iglesia, que apoyemos a aquellos que están empezando. Porque el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a dejar ver por el discernimiento que Dios nos da quienes verdaderamente quieren trabajar en la obra. Y si no se les da la oportunidad por aquellos que deben dársela, si tú puedes hacerlo, hazlo. No los marginen. Sí, porque verdaderamente nunca va a crecer el cuerpo de Cristo. La iglesia no se va a expandir más, ¿verdad? Porque se van a estancar los que tienen ese llamado y los dejan ahí marginados. Ojalá surjan Bernabés en el cuerpo de Cristo donde tú te congregas y se den cuenta que entregarlo todo, darlo todo con amor para el Señor, las cosas salen muy bien y luego a su tiempo se ciega, ¿verdad que sí? Bueno, eso es todo lo que tiene hermana Aura para ustedes acá en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones con los mártires de Jesús. Hemos hablado de Bernabé, antes se llamaba José, y pues estos apóstoles, por verlo así, con su forma de ser entusiasta, ¿verdad? Amigo, compañero y muy buena persona, aleluya, le pusieron Bernabé, que significa hijo de consolación o de exhortación. Así que los dejo con esto. Que el Señor me los bendiga grandemente y será hasta la próxima. Paz de Cristo.